A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. María Corina. Contigo estará, nadie la callará. Luchando por la libertad. Vente que ha llegado el día y no tenemos tiempo. Nuestro pueblo ya está convencido que un cambio tendremos. Venezuela, Dios nos bendiga. Hoy, martes 15 de enero, un día donde están desarrollándose eventos, acciones que marcan nuestra vida. Muy, muy importantes dentro y fuera de nuestro país y que amerita que estemos juntos, conscientes, cada uno de los venezolanos de lo que como ciudadanos tenemos derecho a exigir, pero también la responsabilidad de aportar para salvar a Venezuela, para lograr sin demora no solamente la ruptura histórica que implique la salida de estos criminales del poder, pero el inicio de una reconstrucción institucional, social, humana, económica de nuestro país. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción de nuestro programa, Oriana Urbina, Justo Navarro, Williams Perdomo y Jennifer Ávila. En el control, hoy está mi querido Bururú, Jan Martínez. Y por supuesto, como siempre, le agradezco tanto al mi amigo, el cantautor Eulor Guillén, por su bellísima música de inicio del programa. Como siempre, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Twitter y obviamente y por la web en rcr.tv. Y les recuerdo que los teléfonos, el 0212-482-9750, un poco más adelante vamos a estar interactuando con ustedes por esta vía. Mientras estamos hablando, están pasando muchas cosas, vamos a más adelante a comentarles lo que en este momento se está debatiendo en la Asamblea Nacional a propósito de lo que representó un hito, un punto de inflexión el 10 de enero. Pero no puedo dejar desde luego de comenzar recordando que hoy, 15 de enero, justo hoy, se cumple un año de la masacre, del asesinato cruel, en tiempo real, transmitido por las redes sociales, de Óscar Pérez y otros 6 venezolanos. Conocida como la masacre del Junquito, conmocionó a cada uno de los venezolanos frente a unos conciudadanos que arriesgaron su vida por sus convicciones y la crueldad total, la maldad absoluta de un régimen que los masacró y el mundo así lo calificó. Óscar Pérez, Andreina Ramírez, Daniel Soto, Abraham Lugo, Jairo Lugo, José Pimentel y Abraham Agostini, asesinados hace un año por este régimen. 20 Venezuela, nuestro partido, el partido del cual formo parte, ha estado convocando para esta tarde conmemoraciones de esta masacre. Van a ser unas misas a las 5 de la tarde en distintos estados del país, en San Antonio de los Altos, en Petare, en Nueva Esparta, en Barinas, en San Cristóbal, en el estado Táchira y en la ciudad de Mérida. Ya han sido confirmadas misas donde aquellos que quieran no solamente orar y transmitirle toda su energía a Óscar Pérez, a sus familias y a los otros 6 venezolanos masacrados, sino como una forma de reivindicar a nuestros héroes venezolanos. Esta tarde a las 5:30 en estos estados del país. Adicionalmente, no puedo dejar de mencionar lo ocurrido en el Hospital Clínico Universitario. Es difícil conseguir palabras, adjetivos,
para calificar una atrocidad como esta. Lo que vimos en el cinismo de quien supuestamente está encargado del servicio eléctrico, el general Mota, ¿cuál es el apellido Mota? Mota Ramírez, ¿no? Mota Domínguez, casi burlándose de los venezolanos ante la ausencia de servicio eléctrico y por supuesto las plantas como plantas eléctricas y todas las instalaciones de este hospital, que era un modelo de atención médica durante décadas para Venezuela y para el mundo. 2 venezolanos murieron porque se fue la luz y las plantas eléctricas no funcionaban. Esto está ocurriendo en toda Venezuela y no sabemos cuántos son bebés. Son niños en terapias intensivas, en emergencias, en zonas rurales, en donde no hay forma incluso de denunciarlo. De esto nos enteramos. Y generó este repudio y generó esta respuesta cruel y cínica de una gente que no tiene sentimientos. Yo no tengo cómo calificar esto sin que no sea psicopatía. Es decir, son comportamientos psicópatas de gente que no tiene sentimientos, simplemente no les importa, no les duele. Y esto es algo que obviamente tiene que contribuir a lo que en esta hora, que es la hora del coraje, tiene que ser la reacción de toda Venezuela, a escalar. Acabamos de ver un Twitter de Marco Rubio donde dice que le pide al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela al aplicar el artículo 233 de la Constitución. Y dicho esto, quiero tener la oportunidad de compartir y con una persona que es conocidísima, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, jurista, político, escritor, exgobernador de Caracas, exministro, profesor universitario en distintas universidades del mundo, y me refiero al gran abogado y amigo Asdrúbal Aguiar, quien además es el secretario ejecutivo del Grupo IDEA. El Grupo IDEA es la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que agrupa a más de 30 expresidentes y que han mantenido una posición de vanguardia, de firmeza, de alerta, de conciencia a la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo no solo en Venezuela con la instalación de este régimen criminal, sino también en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia. Es decir, se han convertido en un foro que congrega a aquellos expresidentes más respetados de Iberoamérica para servir de guía, de orientación, de vanguardia en lo que ha terminado siendo afortunadamente la posición de los principales gobiernos del hemisferio y de Europa. Es un momento donde hay mucha información, a veces hay que ir armando un rompecabezas, qué significa el comunicado de Lima, lo que dijo el gobierno de Canadá, de los Estados Unidos, de Alemania, etcétera, y lo que está ocurriendo en estas horas desde la perspectiva geopolítica, donde se están acelerando las fuerzas, que nadie lo dude, yo me atrevo a decir de manera irreversible, a favor de una transición a la democracia en nuestro país. Bueno, querido doctor Asdrúbal Aguiar, muchas gracias por acompañarnos. Querida María Corina, gracias por tu invitación. Te saludo y te felicito una y otra vez por el coraje que has mantenido en la lucha por la defensa de las libertades en Venezuela, sobre todo por entender que el ejercicio de la política no es un ejercicio meramente voluntarista, sino que es una tarea de pedagogía sostenida y constante, fundada en los principios, fundada en aquellos elementos que son irrenunciables para una sociedad como la nuestra, que se acostumbró a vivir en libertad. Así es, Asdrúbal, y te digo, si en algún momento en nuestra historia esta lucha es de orden existencial y el país está exigiendo política con ética, es hoy. Y por eso yo quisiera, tenemos mucho que hablar contigo, pero has tenido varias intervenciones en medios internacionales muy precisas, precisamente haciendo pedagogía, y yo te pediría que de una manera muy breve, muy directa, ratifiques a los venezolanos lo que significa la aplicación de la Constitución en este contexto a partir del 10 de diciembre y qué significa el artículo 233 y en tu opinión qué debe hacer la Asamblea Nacional y su presidente Juan Guaidó. Mira, he dicho y he señalado de manera muy categórica lo siguiente. El artículo 233 de nuestra Constitución, de manera clara, meridiana, señala
que el presidente electo de la República tiene que presentarse ante la Asamblea Nacional el día 10 para prestar juramento de su cargo. Que si llegado el día 10 no hay presidente electo de la República, no se presenta por cualquier circunstancia, el presidente de la Asamblea Nacional asume como competencia inherente, que no requiere declaratoria de nadie, que no requiere votación ni manifestación de nadie, asume en calidad de encargado de la presidencia de la República. Esta es una norma que no es nueva en la Constitución de 1999, con todos los defectos que quieran atribuirle algunos leguleyos. La tradición constitucional venezolana ha sido tan rica y tan exquisita que nosotros no podemos tirarla por la borda, que en el ejercicio de la presidencia que hacía en su tiempo el general Juan Vicente Gómez, cuando llegaba el día anterior a la finalización de su periodo constitucional, se aceptaba que a las 12 de la noche él dejaba de ser presidente, así tuviese que juramentarse al día siguiente a las 10 de la mañana. Pero a las 12 de la noche le trasladaba el poder al presidente de la Corte Federal, porque no se admite nunca el vacío ni la ruptura del hilo constitucional. Y el presidente de la Corte Federal conservaba el ejercicio del poder desde las 12 de la noche hasta que se presentase el presidente electo a las 10 de la mañana e hiciese juramentación de su cargo. Ok, tú estás haciendo ese recuento histórico para ratificar que hoy, entonces, Juan Guaidó es presidente interino de Venezuela. Es que se da una situación particular. Si esto que han mencionado en los días anteriores, que en Venezuela existe una usurpación de poder, lo que es un pecado constitucional, hay otro pecado constitucional, que es la omisión de los deberes por parte del titular de un poder público. Si en la primera hipótesis, de acuerdo con la Constitución, se generan responsabilidades, en la segunda hipótesis, de manera individual, el encargado de la presidencia de la República, que es el presidente de la Asamblea Nacional, mal puede omitir sus funciones como jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, porque al final él no podrá aludir bajo ningún respecto que no lo hizo porque no había terminado de conversar con los parlamentarios, con el tribunal, con la gente de afuera, con la gente de adentro, porque él de iure, sin más, es el encargado de la presidencia de la República. Debo inclusive agregar esto, María Corina, porque lo hice como ejercicio para que la gente entendiera claramente este tema. Las veces que yo ejercí como encargado de la presidencia de la República, ¿por qué había un ritual? ¿Por qué había un decreto? ¿Por qué había incluso un acto de juramentación con la presencia de los actores de los poderes públicos? Porque el ministro de Relaciones Interiores, que yo lo era en la época, que no existía la figura del vicepresidente, no tenía como potestad constitucional inherente encargarse de la presidencia de la República. Entonces, para que eso tuviese lugar se requería un decreto y una juramentación. En el caso del presidente de la Asamblea Nacional, él de suyo, de iure, es el presidente encargado de Venezuela. Ahora, no basta con que se cumpla el requisito constitucional si el encargado de la presidencia de la República, a través de sus manifestaciones concretas, vale decir, mediante el ejercicio de las competencias que tiene el presidente de la República en calidad de encargado y en su provisionalidad, no las despliega, no las manifiesta, porque allí, repito, estaría incurriendo en el pecado de la omisión constitucional. Es un punto muy importante. En este momento se está dando, más adelante en el programa voy a tener oportunidad de elaborarlo, pero se está dando un debate en la Asamblea Nacional porque hay una solicitud concreta de los diputados de la fracción 16 de julio pidiéndole a todos los diputados de la Asamblea Nacional que explícitamente se reconozca a Juan Guaidó como presidente interino y como un mensaje inequívoco a la comunidad internacional para que los gobiernos democráticos del mundo explícitamente reconozcan a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Hago una interrupción muy breve para completar una idea que es central en todo esto, María Corina. Por allí he escuchado hablar del 333, como si el 333 le permitiera a los ciudadanos investidos o no de autoridad
hacer dibujo libre, porque supuestamente el constitucionalismo ha desaparecido fácticamente. Esto no es así. ¿Por qué razón? Porque esa misma norma en su parte inaugural dice de manera categórica: esta Constitución no pierde su vigor, no pierde su fuerza, así fuese desconocida por otras vías distintas o reformada por vías distintas a las previstas en la Constitución. Pongo el ejemplo. Supongamos que cerraron la Asamblea Nacional Constituyente y la disolvieron por la vía de los hechos de los militares. No tienen cómo reunirse. No tiene el presidente de la Asamblea Nacional cómo ejercer. No la constituyente, perdón. Dijiste Asamblea Nacional Constituyente. Tú dices si disuelven la Asamblea Nacional legítima. El Congreso, el Parlamento. Supongamos que desapareció, pongamos el extremo, tiraron una bomba y desapareció la Asamblea Nacional. No hay presidente electo que asuma las funciones de encargado en el momento en que falta el presidente electo de la República para tomar juramento. Allí sí ciertamente hay dibujo libre conforme al artículo 333, pero no es el caso. Hay una Asamblea Nacional que está en funcionamiento, hay un presidente de una Asamblea Nacional que está ejerciendo sus funciones constitucionales, y ese señor tiene dentro de sus atribuciones individuales no colegiadas la de ser el encargado de la presidencia de la República y la de manifestarse como tal. Yo me he sorprendido que hasta este momento, teniendo ese señor el reconocimiento de Brasil, de los Estados Unidos, de Colombia, no haya designado cuando menos encargados de negocios ad interim en Colombia, en Brasil, en los Estados Unidos y en la OEA para comenzar. Para lo cual no requiere consultarle absolutamente a nadie. Para nombrar un embajador sí, porque tiene que hacer el procedimiento parlamentario respectivo. Pero lo inmediato, para que no se rompa el hilo constitucional y no se rompa tampoco el hilo diplomático, porque así como se puede romper el hilo constitucional y la Constitución para cuidar esa situación le pide al presidente de la Asamblea Nacional no deje de ser custodio un solo segundo del Poder Ejecutivo, él tiene que ser custodio de las representaciones diplomáticas de Venezuela en el exterior, y ahí tiene el mecanismo que está previsto en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que es producto del manejo de las relaciones internacionales ordinarias de la República, la designar inmediatamente encargados de negocios con cartas de gabinete, por Dios. Asdrúbal. Pero no hay manifestación, hay un silencio absoluto que tiene muy preocupada a la comunidad internacional y la tiene confundida. Sobre ese tema tenemos que hablar. Yo aquí te pido que nos des unos minutos más, vamos a una brevísima pausa. Al regreso está este tema: cuáles son las acciones inmediatas que debe llevar adelante el presidente interino Juan Guaidó, cuáles son las reacciones que tú estás monitoreando y las informaciones que podemos compartir que hemos recibido de varios cancilleres, de varios embajadores sobre qué viene ahora, y bueno, y también que nos comentes la posición del día de ayer de IDEA, del grupo de expresidentes de IDEA, sobre la situación que hoy vive Venezuela. Estamos hablando, amigos, con el abogado, jurista, profesor, diplomático Asdrúbal Aguiar. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va.
el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y conversando con nada más y nada menos que Asdrúbal Aguiar, conocido por todos los venezolanos, larguísima trayectoria profesional, académica, diplomática y también, desde luego, política en el Ejecutivo y en distintos momentos de la historia de Venezuela, distintas posiciones. Asdrúbal, muchísimas gracias. Estábamos hablando sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional, algo impensable para algunos venezolanos hace muy poco tiempo. Esto ha cambiado, acelerado las dinámicas, las presiones sobre el régimen de una manera clara, inequívoca. Ya tú no ves a la comunidad internacional hablando de que vamos a cambiar la política económica o acabar con la corrupción o soltar a los presos políticos, cesar la censura, o incluso una apertura de un canal humanitario. Ya todo el mundo por la calle del medio diciendo es un régimen ilegítimo, criminal, se tienen que ir. Por supuesto, nadie se le ocurre hablar de falsos diálogos, salvo a los colaboradores de siempre, fuera y dentro del país, pero que la gente los tiene claramente identificados. Empecemos por lo último, que fue la declaración de idea del día de ayer, organización de la cual tú eres secretario ejecutivo. Mira, María Corina, en un debate muy largo que mantuvieron los 21 expresidentes que son firmantes de esta declaración, ellos, después de haber tenido en sus manos los textos nuestros, haber revisado la tradición constitucional, inclusive latinoamericana, están absolutamente claros frente a dos hechos centrales. Número uno, hay un señor que no tiene títulos constitucionales, ni nominales, ni parlamentarios, ni productos del voto universal, directo y secreto, que por la vía de los hechos ejerce o intenta ejercer una función que no le corresponde. Y ellos allí, obviamente, convalidan la tesis de la usurpación constitucional. Usurpación, por cierto, que está prevista en el artículo 138. Cuando he escuchado por allí que se dice que no existe, que no hay antecedente constitucional, que esta es una situación absolutamente inédita, no. El 138 de la Constitución dice: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. ¿Qué consecuencias jurídicas tiene la situación de usurpación constitucional? Lo debatían los mismos expresidentes. Bueno, mire, eso no es un problema del mundo parlamentario, eso no es un problema del mundo internacional, eso es un problema de la policía, lo decían coloquialmente, de los tribunales y de un psiquiátrico. Es un ciudadano que está en un bar, asume los símbolos del poder y comienza a dictar decretos. Eso es una usurpación que a su vez tiene una consecuencia en la misma Constitución,
cuando se establece claramente que la usurpación genera responsabilidad individual. Eso lo aclara el artículo siguiente. ¿Qué significa entonces esto? Que Venezuela, en el momento en que no se dio un presidente electo a través de unas elecciones legítimas, como no puede haber ruptura del hilo constitucional, ellos concluyen claramente: el presidente de la Asamblea Nacional es de suyo, quiéralo o no, a menos que renuncie a la presidencia de la Asamblea Nacional, el encargado de la presidencia de la República y el responsable de conducir al país hacia una situación electoral en la que pueda darse un titular permanente del Poder Ejecutivo y de la jefatura del Estado. Entonces, ellos en conclusión le ofrecen su reconocimiento y respaldo al encargado de la presidencia de la República, al diputado Juan Guaidó. Le piden a la Asamblea Nacional y a los venezolanos que acompañen claramente y sin titubeos al encargado de la presidencia de la República para el ejercicio de las funciones de gobierno que le corresponden, y le pide a la Asamblea Nacional que como órgano legislativo dicte las leyes y medidas necesarias para coadyuvar al diputado Juan Guaidó en su ejercicio provisorio de la presidencia. Que es, por cierto, Asdrúbal, lo que le está pidiendo toda Venezuela. Ayer yo estuve en un evento único, en una zona que yo sé que tú quieres mucho por tu papá y tu mamá, que es el Estado Lara. Estuve en la procesión de la Divina Pastora. Tú no tienes una idea de la energía, de los testimonios. O sea, eso es lo que el país pide en este momento. No solamente en respaldo a Juan Guaidó, sino en exigencia a la Asamblea Nacional y a todos los órganos del poder público, a los ciudadanos militares. La gente se me acercaba, me lloraba, me abrazaba, me pedía, dispuesta a avanzar y luchar en esta hora, pero eso sí, con una dirección política firme, asumiendo una ruta de coraje. Por cierto, ratificando lo que tú bien decías, yo quiero hacer una breve lectura del punto 2 del comunicado que emitió la Cancillería del Gobierno de Colombia, el Gobierno de Colombia, el pasado domingo 13 de enero, anteayer. En el punto 2 dice: ratifica su pleno reconocimiento a la Asamblea Nacional encabezada por su presidente Juan Guaidó como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela y respalda el ejercicio de todas sus competencias, incluyendo las derivadas del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde asume como presidente encargado. Aquí está. O sea, más claro no canta un gallo. Lo ha dicho el gobierno de Colombia, lo ha dicho el gobierno de Brasil, lo ha dicho el gobierno de Canadá, el gobierno de Perú, el Grupo de Lima. Esta ruta es clara, aquí no hay vuelta atrás. Ahora, dinos tú, desde tu perspectiva, ¿qué implicaciones tiene? Ahorita está corriendo ya informaciones de que el propio gobierno de los Estados Unidos está considerando próximamente reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de la República. ¿Qué implicaciones tiene eso, concretas, para tanto la propia administración del Poder Central como para la vida de los venezolanos y para la solución del drama que vivimos? Mira, hay un gran debate que ha tenido lugar en el campo del derecho internacional, disciplina que yo enseñé durante 40 años, acerca de los llamados reconocimientos de gobiernos o reconocimientos de Estado. Naciones Unidas siempre afirma y sostiene que lo que se reconoce son los estados, no los gobiernos. La tesis mexicana siempre era de que lo que correspondía era el reconocimiento de Estado y no de los gobiernos. Pero hay un reconocimiento tácito que tiene lugar en la comunidad internacional de los gobiernos. ¿De qué manera? Simplemente manteniendo o no relaciones diplomáticas con ese Estado, teniendo embajadores titulares o teniendo simplemente encargado de negocio, retirando parte de los funcionarios diplomáticos y dejando eventualmente los asuntos consulares en manos de un tercer país. Más Asdrúbal, a través de los cuales Asdrúbal, simplemente si Guaidó, hay una reunión en la Asamblea General de la OEA, el reconocimiento es aceptar el representante de Guaidó que llegue a la OEA y habla en nombre justamente de los intereses de la República de Venezuela en ese escenario. Pero Asdrúbal, pero hay un tema que es crucial y es un tema económico: el manejo de las cuentas. El manejo de las cuentas de la República en distintas partes del mundo, en particular en los Estados Unidos. Y esto es un tema que representaría un paso
crucial que afecta indiscutiblemente la permanencia del régimen en el poder. María Corina, es que hay un hecho que es importante volver a recordarlo. Las cuentas bancarias económicas, perdón. Esto priva inclusive sobre los tratados internacionales, y esto no puede omitirse. La norma constitucional venezolana dice que toda autoridad usurpada es ineficaz y que sus actos son nulos, vale decir, son nulos de toda nulidad. Cualquier actuación que firme el señor Nicolás Maduro, ciudadano, irrita, o cualquier documento que firme el señor encargado hasta el día 10 de la Cancillería de la República, esos actos son ineficaces y son nulos. Cualquier actuación que después del día 10 pretenda firmar el ministro de Hacienda, eso es ineficaz y cabalmente nulo desde el punto de vista jurídico interno e internacional. ¿Qué significa? Que solo pueden admitirse las representaciones legítimas del Estado, que en este caso son aquellas que surjan de las manifestaciones de voluntad del presidente de la Asamblea Nacional en ejercicio individual de la encargaduría de la presidencia de Venezuela. Quiero decir algo, María Corina, porque tengo lamentablemente la desviación histórica atravesada. Se nos acabó el tiempo, Asdrúbal. Solo un gobierno nos queda un asambleario, minutico, el de 1811, y no duró. Ese fue el único ejercicio de gobierno asambleario que tuvo la República. Es correcto. Asdrúbal, yo quiero agradecerte como venezolana, conciudadana, por el trabajo sistemático, valiente, riguroso que has llevado adelante. Sin tu fuerza no existiría una idea reconocida internacionalmente y además con el coraje de llamar las cosas por su nombre, algo que ha reforzado el aprecio, la confianza, el respeto que sienten todos los venezolanos hacia ti. Yo te voy a pedir que estemos en contacto. Están ocurriendo muchas cosas. Las fuerzas que se han detenido son irreversibles. Este proceso no tiene vuelta atrás. Es una oportunidad que como venezolanos no podemos dejar pasar, porque se trata de salvar la República. Eso es lo que está en juego en esta hora, y los venezolanos y Venezuela nos necesita a todos, los que estamos aquí y los que están alrededor del mundo, con la capacidad de hablar con esa claridad, llamando las cosas por su nombre, siempre con la verdad por delante. Así que muchísimas gracias, Asdrúbal. Seguimos en contacto y por favor, esperemos que este parto que está teniendo lugar no tarde mucho, no tarde muchas horas, y yo creo que hay que tener fe, confianza, esperanza de que Venezuela va a superar este momento dilemático. Así será, y así será. Mucha fuerza. Es la hora del coraje. Sobre ese tema vamos a hablar al regreso, amigos. Te agradezco a ti, doctor Asdrúbal Aguiar, por compartir estos invalorables minutos, estas reflexiones con nosotros. Sabemos lo que está en juego en esta hora. Es la hora de la verdad. Así que al regreso vamos a intercambiar con ustedes, queridos venezolanos. Pueden llamarnos como siempre al 0212-482-9750. Yo quiero escucharlos. Es el momento de reforzar este compromiso mutuo de avanzar sin miedo, sin demora, hasta el final. Y el final es una ruptura histórica de un sistema criminal y el inicio de una reconstrucción de una Venezuela buena, próspera, libre, segura. Ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios.
por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos venezolanos, de regreso contigo en momentos históricos. Estos son los momentos que cambian la historia. Y este es el momento en el cual la posición de cada uno de nosotros al final también define nuestra vida. En el día de hoy, en la sesión de la Asamblea Nacional, se está discutiendo un acuerdo y un debate sobre la usurpación y el camino a seguir, la ruta y el deber de la Asamblea Nacional de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Quiero tomarles un par de minutos para escuchar lo que fue la intervención del diputado Juan Pablo García por el Estado Monagas, miembro de 20 Venezuela y de la fracción del 16 de julio, cuyo contenido respaldo y me emociona mucho. Vamos a escuchar al diputado Juan Pablo García. Muy buenos días, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Esta asamblea, en enero de 2017, decretó el abandono del cargo de Nicolás Maduro. El 16 de julio, por vía plebiscitaria, también el pueblo desconoció a Nicolás Maduro, a su régimen. Luego, el TCJ legítimo que esta asamblea designó, también mediante el antejuicio de mérito, lo dejó inhabilitado para cualquier cargo de elección popular. Y más tarde lo sentenció a 18 años de prisión y 3 meses de arresto por corrupción y legitimación de capitales. El 20 de mayo el pueblo lo desconoció. Es decir, que Nicolás Maduro no es presidente de la República y mucho menos comandante en jefe todo ese tiempo. Se nos presenta el 10 de enero de 2019. Evidentemente, un vacío de poder. Un vacío de poder porque no hubo elecciones, no había presidente. Y el 11 de enero de este año, valientemente, gallardamente, así tenemos que reconocernos todos los venezolanos, nuestro presidente de la Asamblea Nacional asumió con gallardía el 233, el 333 y el 350. Pero, hermanos y hermanas, ese acto, ese viernes 11, no es suficiente ni para la comunidad internacional ni para el pueblo de Venezuela. Hace falta la formalidad de un acto necesario en referencia al artículo 233 y así consolidar la fuerza necesaria para la transición. Hoy tenemos el apoyo de la comunidad internacional en su totalidad. Tenemos el apoyo del TCJ legítimo. Tenemos que avanzar. Tenemos que hacer los actos que tengamos que hacer. Ese es el principio para transitar hacia la libertad del pueblo venezolano. No podemos quedarle mal en este momento a nuestro pueblo, ni podemos quedarle mal a la comunidad internacional. Se nos presenta una oportunidad y tenemos que hacerla de nosotros. No nos perdonará el mundo ni Venezuela que esta oportunidad se nos pase. Presidente de la República, Juan Guaidó, hoy usted es el presidente de Venezuela y el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Estas son palabras del diputado Juan Pablo García por el Estado Monagas,
miembro de 20 Venezuela y de la fracción 16 de julio. Así de claro, como siempre habla, hoy es la voz de los venezolanos que sabemos cuál es nuestro deber en esta hora y también nuestros derechos frente a nuestros representantes en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene el deber de respaldar a Juan Guaidó y acompañarlo con todos los riesgos que ello implique, ante un régimen criminal que es desconocido, repudiado por todas las fuerzas relevantes del mundo. Nos está llamando en este momento desde Carrizal, Yamilet Gaiza. ¿Cómo estás, Yamilet? No leía bien tu apellido, disculpa. Un placer saludarte, Yamilet. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Cómo estás, Yamilet? Es María Corina. Bien. ¿Cómo está, María Corina? Yo siempre te escucho, hija. Muchas gracias. Mira, como yo digo, si a Maduro lo declarado presidente, yo no entiendo, ¿para qué vino los descargados de los Estados Unidos a hacer negocio con ellos? Porque así dice Maduro que hace negocio con los Estados Unidos, con todos estos países, que es legítimo. Mire, esto a mí me tiene tan decepcionado todo, hasta la oposición. Mira, hija, yo contigo no tengo nada, pero a mí me da rabia cómo habla de usted, ¿ves? Y yo quisiera ponerme a hablar con usted para que usted me analice qué vamos a hacer con este país y con este hombre, este poder, que todo está caro. Sí, señor Yamilet, yo te entiendo mucho, te entiendo con el alma. Tu frustración, tu urgencia, tu desesperación. Ya vamos a hablar de los próximos pasos de cara a lo que está ocurriendo. Ya voy a responderte. Vamos a escuchar a Rogelio Bolívar desde Catia. ¿Cómo estás, Rogelio? María Corina, buenas tardes. Dios te bendiga. Gracias a Radio Caracas Radio por la oportunidad nuevamente de expresarme. María Corina, es hora de accionar nuestro poder. Tenemos un usurpador de funciones del cual todas las acciones, todos los decretos, todos los mandatos son nulos de toda nulidad. Así es. No podemos acatar ningún ordenamiento de ese usurpador. María Corina, por otro lado, quiero pedirte, por favor, recordar a nuestros presos políticos, a nuestros caídos. Prohibido olvidar nuestros presos políticos. Prohibido olvidar hoy, a un año de la vil y cruel masacre de Oscar Pérez. Así es, Rogelio. No sé si escuchaste al principio. Esta tarde se van a celebrar varias misas en distintos estados del país que está organizando 20 Venezuela, precisamente en conmemoración de la vida y del sacrificio y la entrega de Oscar Pérez y los otros 6 compañeros asesinados en el Junquito hace exactamente un año. Mercy Bermúdez de Baruta. ¿Cómo estás, Mercy? Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo oigo a Rosa Mármol, a esos especialistas, abogados en Constitución, a los que tú tuviste ahí. ¿Por qué no han formado un grupo? Si la asamblea está abierta a todo aquel que quiera ir y expresarse posiblemente, ¿por qué entonces hablan y no forman un grupo y apoyan a esto que está haciendo? Porque es muy fácil decir que fulanito, que el Guaidó se nombre de presidente. Pero señores, tenemos que apoyarlo. Tenemos que apoyar a la Asamblea Nacional. Tenemos que salir a los llamados que nos hacen, siquiera a las calles, formar fila con algún cartón. Gracias, Mercy. Tienes toda la razón. Ups, se nos cortó la llamada. Tienes toda la razón. Es el momento en que todos, ciudadanos, civiles y militares, tenemos una responsabilidad que asumir, y es la que marca la vida y la historia de Venezuela para siempre. Este es el momento, Mercy. Hay que hablar duro, hay que hablar con la verdad, hay que acompañar y hay que exigir a unos y a otros a cumplir su deber. A los ciudadanos militares, este es el momento, esta es la hora. O se hunden con el régimen o se salvan, salvando a Venezuela. Pero aquí ya no hay excusas. Quien se mantenga indiferente o mantenga el apoyo, la obediencia a este régimen criminal, se convierte en cómplice de la disolución de la nación, de la destrucción de la nación.
Nunca como hoy, queridos venezolanos, nunca hemos tenido el respaldo de adentro, institucional, popular y afuera, para lograr lo que nos hemos propuesto, el quiebre de la tiranía. Y aquí nadie puede retroceder, nadie. Es el momento de avanzar. Leo Arrieta desde Coche, una última llamada antes de ir al corte. Un placer saludarte, Leo. Buenas tardes, María Corina, y feliz año, mi vida. Gracias. Mira, María Corina, si aquí se pensara en Venezuela, por lo menos esta Asamblea Nacional, desde un primer momento, no que este señor se invistiera otra vez de presidente para el 11, haber elegido un diputado que le echara pierna a María Corina, presidente de la Asamblea Nacional, y que tuviera la voluntad de hacer cumplir la Constitución. Eso era lo que tenían que hacer si hay voluntad en verdad de servirle a Venezuela y salir de esta desgracia que tenemos, María Corina. Otra cosita, María Corina, la Asamblea Nacional no es eterna. El año que viene tienen que realizarse elecciones, ¿no? Dejará el usurpador que se realicen. Pero tenemos que pensar en eso también, María Corina. Leo, ¿y qué te hace a ti pensar que en ese momento el usurpador va a estar usurpando? Aquí estamos hablando de otra cosa, Leo. Seguro, pero aquí hay que avanzar ahora, mi amigo, con todo. Y yo estoy de acuerdo contigo. Quienes son electos y asumen esa responsabilidad tienen que cumplir. De lo contrario, deben ponerse a un lado y dejar que otro continúe. Ahora, Juan Guaidó lo declaró. Yo conversé personalmente con él, Leo. Y ahí hubo un compromiso de avanzar por una ruta clara, de desconocimiento total y de cumplimiento de los deberes. Y yo se lo dije. En cada paso que Juan Guaidó dé avanzando en esta dirección, contará con mi apoyo a su lado, asumiendo los mismos riesgos. Y ese es el llamado que hoy hago yo a todos los venezolanos. Amigo, tenemos que ir a una breve pausa y regresamos a la última parte contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Bombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Venezolanos, coraje, coraje. Es lo que hoy se requiere como nunca y eso es lo que nosotros hemos demostrado que tenemos en abundancia. Cada paso, cada grito, cada protesta, cada pérdida, cada victoria de estos 20 años de lucha contra esta tiranía criminal nos han forjado, nos han unido y nos han preparado para este momento. Hemos llegado a la encrucijada final. El régimen sin caretas, asfixiado económicamente y repudiado políticamente dentro y fuera del país, ha decidido atrincherarse al costo que sea. Nosotros, los ciudadanos, con un apoyo sin precedentes de las fuerzas relevantes del mundo, estamos decididos, determinados a avanzar para producir el quiebre del sistema. Esta contraposición de fuerzas es inevitable. El 10 de enero, como era previsible, Nicolás Maduro cruzó una línea roja. Lo que él jamás esperaba es la reacción sincronizada de fuerzas externas e internas que frente a este hecho se han desatado. Y las que vienen. El 10 de enero creó una situación inédita, no solo porque no hay presidente electo ante el fin de un periodo presidencial.
lo cual podría considerarse casi que un tecnicismo legal frente a la realidad de que en Venezuela se ha instalado un estado criminal que no era más o menos criminal del 9 al 11 de enero. Pero es que el 10 de enero se convirtió en el límite que la democracia occidental le puso a este régimen, atendiendo por fin a las alertas que durante años hicimos sobre el peligro real para todo el hemisferio de la permanencia de este régimen criminal en el poder. En este contexto, la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad enorme, que es cumplir la Constitución. Como hemos hablado, el artículo 233 es taxativo y establece que ante la ausencia del presidente electo, el presidente del Parlamento asume la presidencia de la República de manera interina. Eso es lo que está planteado y es lo que hoy respalda la comunidad internacional. Desde el Grupo de Lima, cuando el pasado 4 de enero emitió su declaración y que se convirtió en un punto de inflexión, pero que ha sido reiterado por cada uno de los países del hemisferio, donde reconocen a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea y la vigencia y legitimidad del artículo 233. Quedaron atrás las solicitudes de liberación de presos políticos, condiciones electorales o incluso asistencia humanitaria y desde luego, muchísimo más, cualquier conversación o mención a falsos diálogos. Por la calle del medio se plantea el fin de Maduro con fecha de caducidad. Las reacciones sucesivas de estos gobiernos, Estados Unidos, Alemania y la propia sesión del pasado jueves 10 de enero de la Organización de Estados Americanos en su Consejo Permanente ratifican la irreversibilidad de esta postura y la presión en escalada que ahora viene. El dicho dice, los rusos juegan. En este caso, literalmente. El régimen criminal reacciona, amenaza, persigue como nunca a los trabajadores petroleros, a los ciudadanos militares, a los diputados. Y todos sabemos lo que esta gente es capaz de hacer. Coraje. No hay otra. Coraje. A cada uno de los ciudadanos militares les ratifico lo que tantas veces les he dicho. Nunca en nuestra historia republicana su país los ha necesitado tanto. La soberanía nacional ha sido ultrajada y el territorio venezolano se fragmenta. Tienen que decidir, o se hunden con este régimen criminal o se salvan, salvando a Venezuela. Y reconociendo a la legítima autoridad que se deriva de la aplicación del artículo 233, el presidente de la Asamblea Nacional asumiendo todas las funciones del Poder Ejecutivo. A los diputados de la Asamblea Nacional, les recuerdo que en la vida se presentan estos momentos, instantes que nos marcan para siempre. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad ineludible de apoyar al presidente del Parlamento en esta acción que desde luego tiene un altísimo riesgo personal y familiar. Coraje. A cada venezolano, a mis conciudadanos que están aquí en cualquier lugar de Venezuela y en cada rincón del mundo, nunca como hoy, tenemos que avanzar juntos y firmes. Hay que desobedecer, desafiar a la tiranía y respaldar con toda nuestra fuerza al legítimo presidente de la República. Coraje. A las democracias del mundo, tengan la seguridad de que en la sociedad venezolana existe el coraje para enfrentar este momento crucial. Y que además existe el conocimiento, el talento, la experiencia y las ganas de avanzar por un proceso de transición que nos permita reconstruir no solamente nuestras instituciones, sino ese tejido social, reencontrar la familia y desde luego avanzar para hacer de Venezuela de manera decidida y rápida una sociedad próspera, libre y democrática. Vamos a reconstruir Venezuela, vamos a cumplir nuestro deber. Es la hora del coraje. Dios nos bendiga y como siempre hasta el próximo martes. Contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.